Papa Francisco, en una entrevista que dio este año, que le dio a Bernarda Llorente, gran entrevista, dijo una frase realmente, bueno, como las de nuestro Papa, ¿no? Muy profunda, ¿no? Dijo, el diablo suele colarse por el bolsillo, ¿no? Y me quedé pensando en esa frase. Después la desarrollaba en la entrevista con Bernarda, ¿no? Y precisamente me parece que ahí hay algo, como siempre, Francisco toca un núcleo de nuestra época. Y Max hace unos domingos me preguntó, ¿dónde está el deseo? Y yo respondí más o menos cualquier cosa, porque no lo supe responder, debo reconocerlo ahora. Y me quedé pensando dónde estaba el deseo. Y el deseo está capturado por el dinero, está capturado por la codicia, está capturado por el afán desmedido de lucro. Y como en casi cualquier cuestión humana, los filósofos clásicos ya dijeron todo, hay una frase que en la obra de Aristóteles pareciera que comenta el gobierno de Javier Milei. Habla de la avaricia y de la codicia. Sí, claro. Y dice, define a la avaricia antes de transformarse en codicia. Y dice, la avaricia arranca por el amor al lucro ilícito. Claro. ¿No? Parece que está hablando de la criptoestafa, Aristóteles. Y después sigue, dice, hace que los hombres, dice Aristóteles, ¿no? Busquen provecho en todas partes y presten más atención al lucro que a la infamia, ¿no? Es decir, hay una búsqueda desmedida de lucro. El patrón de medida, ¿no? Que antes era el dinero servía para un intercambio, ¿no? Eso se convierte en el patrón de medida. Cuánto tenés es cuánto sos. Y en esta época de simulacro, para volver a algo de lo que ya conversamos en algún domingo, es cuánto aparentás tener es cuánto sos. Claro. ¿No? Esos que aparecen en las redes mostrando el reloj de oro, mostrando los millones, tirando los dólares ahí. Me parece toda una farsa, pero no importa. No, Porque ahora viste que pareciera que no importa tener plata, sino exhibirla. Claro. Ya nadie quiere un rico sin fama, por decirlo Exacto. de alguna manera. Sin que se muestre la riqueza. Ese rico ¿no? anónimo que está en la casa, vos decís, y a mí ese qué carajo me importa. Ese rico el que borraba el problema nombre. El problema es que pasa con Canigia, con el hijo, con Alexis, ¿cómo se llama? Alexander Canigia. Sí. El hijo. Estos El monstruo ese, claro. Y sobre todo pienso que muchas veces el dinero ha suplido el talento o la creatividad, ¿no? Porque siempre se soportó, de alguna manera, socialmente, se soporta que un jugador de fútbol, que un artista, que un tipo tenga plata, ¿no? Nadie va a cuestionar la plata que tiene Fito Páez o Charly García, ¿ok? Porque se la ganó, porque hay una cuestión. Después veremos si es obscena o no, ese es otro tema. Ahora el fenómeno nuevo es el dinero por el dinero en vacío, no Sí. importa cómo lo obtengas. No El dinero sinónimo de orgullo, sinónimo de poder, sinónimo desde luego de fama, como está diciendo, como decía Gonzalo. Muy bien, ¿no? Efectivamente, alguien que tiene dinero y que no lo muestra, no es rico en esta sociedad, ¿no? Y eso genera, es obsceno, eso genera, es una de los modos de la violencia y de los modos de la crueldad. Porque si este chico que ayer lo tocaba ahí a Manes, no fuera un chico rico que se exhibe, que hace la pose de chico rico, no sería un funcionario del gobierno de Milei, ¿no? Y para terminar, para apretar el bandoneón, como decía, ir apretando el bandoneón, como decía el viejo Viñas, ¿no? El poder tiene que ver con la ambición, en esta época, con el deseo de riqueza, tiene que ver efectivamente con la soberbia, tiene que ver con el orgullo. Y quería tener una frase, hoy que hablan de teatro, que hablaba Fran Tayana recién, ¿no? Y que estamos aquí con Carlos Caramelo, quería traer una frase de, cuando no de Shakespeare, en Macbeth, ¿no? Una cita de uno que empezó hace poquito. ¿Qué anda? ¿no? Un Hablando pibe de que escritores, puede Tragonza, andar. ¿no? Max, dice, la avaricia insaciable, como una de las formas con que se disfraza el poder, penetra a mayores profundidades, decía Shakespeare, y echa raíces más nocivas que la lujuria. Porque la lujuria puede ser un fruto de la poquedad. En cambio, decía, tengan cuidado los reyes, porque la avaricia ha sido la espada que ha asesinado a muchos de los que se creían reyes eternos.